Hola, en este video vamos a hablar acerca de las integrales. En primer lugar, voy a hablar acerca del problema que originó las integrales. Del mismo modo que una derivada es la pendiente que tiene determinada gráfica en cierto punto, las integrales son el área que tiene esa misma gráfica hasta cierto punto. De este modo, si decimos que f de x es esta función en rojo, su integral va a ser esta parte en azul. Una primera forma de hacer una aproximación a las integrales es la siguiente. Teniendo esta función f de x, se toma una longitud que puede ser cualquiera, pero entre más pequeña mejor, y se mira cuál es el valor que tiene en cero. Entonces se traza un rectángulo desde cero hasta esa longitud y luego se sigue repitiendo el proceso, solo que en el siguiente rectángulo no es desde cero, sino desde esa longitud hasta la siguiente. Y así, entre más pequeño sea el rectángulo, mucho mejor va a ser la estimación. Por ejemplo, si hacemos esto mismo con rectángulos de la mitad del tamaño, vamos a obtener una aproximación mucho mejor. Esto sería así y cada vez vamos a ver que se está pegando más a la gráfica. Y precisamente por eso es que en las integrales se simboliza la integral de f de x. Este de x se llama diferencial y representa un rectángulo infinitamente pequeño. El principal problema de este método es que solo nos va a dar una aproximación. Si queremos obtener la integral con mayor exactitud, tenemos que hacer un ejercicio mental que consiste en ver la función y hacerle zoom o algo por el estilo. Y de este modo vamos a ver que en cada uno de los puntos, si tomamos la derivada y la sumamos, vamos a obtener una estimación de la función original. Más precisamente, si estos puntos fueran infinitamente pequeños, es decir, si todos los puntos estuvieran representados, obtendríamos exactamente la función original. A lo que va esto es que si tenemos una suma de infinitos elementos a lo largo de puntos infinitamente pequeños, que es precisamente lo que es una integral, vamos a obtener la función original. De este modo vamos a obtener esto, que dice que la integral de la derivada de una función es igual a la misma función. Gracias a lo anterior podemos usar dos propiedades que se pueden deducir de las derivadas. La primera es que la integral de una constante k por f de x es igual a esa misma constante k por la integral de f de x. Un ejemplo de esto sería que la integral de 7x es igual a 7 veces la integral de x. La segunda propiedad dice que la integral de la suma de dos funciones es igual a la suma de sus integrales. De este modo, la integral de 3x más 2x al cuadrado es igual a la integral de 3x más la integral de 2x al cuadrado. Lo que faltaría para poder calcular integrales serían estas cinco integrales fundamentales. En primer lugar está la integral de x a la a, la cual es igual a x a la a más 1 sobre a más 1. Esto se puede comprobar derivando a este lado para obtener precisamente x a la a. La siguiente integral fundamental es 1 sobre x. Si se intenta hacer esta integral por el método anterior, se va a obtener 1 sobre 0, que tiende a infinito. Sin embargo, no siempre es infinito, por tanto eso es falso. De este modo podemos comprobar que derivando el logaritmo natural de x obtendremos 1 sobre x. La siguiente integral notable es la integral de e a la x. Del mismo modo que la derivada de e a la x es ella misma, su integral también lo es. Y por último tenemos las dos integrales trigonométricas. La integral del seno de x es igual al menos el coseno de x y la integral del coseno de x es el seno de x. Esto es de forma inversa a las derivadas, cuando la derivada del seno de x es el coseno de x y la derivada del coseno es la negativa del seno de x. Para ejemplificar todo lo anterior, vamos a realizar este ejercicio, la integral de raíz de 5x más 3x al cuadrado. En primer lugar, se separa la integral en sus dos partes. De este modo se obtiene la integral de raíz de 5x más la integral de 3x al cuadrado. Luego, se hace la integración de cada una de las partes. En este caso sería raíz de 5, que está como constante, por x elevado a la 1 medio más 1, dividido entre 3 medios. Sin embargo, 1 sobre 3 medios es igual a 2 tercios, por lo cual se puede multiplicar directamente. Y la integral de 3x al cuadrado sería 3 por x elevado a la 3 sobre 3. Simplificando el resultado se obtiene simplemente 2x raíz de 5x sobre 3 más x a la 3. Aún así, hay integrales que aún no podemos resolver.
por ejemplo la integral de tangente de x. Lo que debemos hacer en estos casos es hacer una cosa que se llama sustitución en u, que consiste en llamar alguna de las funciones internas u y hallar su diferencial, que coincidentemente es igual a su derivada. De este modo obtendremos que u es igual a coseno de x, lo cual es algo arbitrario, lo elegí yo, y su diferencial será igual a menos el seno de x. Expresando tangente de x en términos de u, obtendremos que es igual a menos 1 sobre u por du. Lo siguiente que vamos a hacer es ya integrar esto para así obtener que es menos logaritmo natural de u. Sin embargo, recordemos que u fue algo que inventamos nosotros, por lo tanto debemos poner en el resultado el valor de u. De este modo, la integral de tangente de x es igual a menos el logaritmo natural del coseno de x. Hay algunas integrales que requieren de más creatividad. Por ejemplo, la integral de 2x más 3 por x más 2 a la cuarta por x más 1 a la cuarta no parece realizable con lo que hemos visto hasta ahora. Sin embargo, si hacemos unas transformaciones algebraicas, obtendremos que esto es igual a la integral de 2x más 3 multiplicado por x al cuadrado más 3x más 2 elevado a la cuarta por dx. Esto se obtiene multiplicando x más 2 a la cuarta por x más 1 a la cuarta. Lo siguiente que podemos hacer es una sustitución en u simple, de modo que u es igual a x al cuadrado más 3x más 2 y su diferencial es igual a 2x más 3, lo cual es justamente la cantidad que tenemos acá. Expresando esto en términos de u, obtendremos que es igual a u a la cuarta por du, y la integral de eso es simplemente u a la quinta sobre 5. Sin embargo, como u es algo que nos inventamos nosotros, para hallar la integral debemos poner el valor de u. De este modo se obtendría que la integral de esta cantidad es x al cuadrado más 3x más 2 a la quinta sobre 5. La sustitución en u es el equivalente a la regla de la cadena en las integrales. Ahora vamos a ver la integración por partes, que es equivalente a la regla del producto. La integración por partes dice que la integral de una función f de x por la derivada de g de x es igual a la multiplicación de ambas funciones menos la integral de la derivada de f de x por g de x. Esto puede parecer complicado y es esencialmente sabérselo de memoria. Sin embargo, es mucho más fácil viendo un ejemplo. Vamos a hacer la integral de x por el logaritmo natural de x. Para esto tenemos que definir que una de las funciones sea f de x y la otra sea la derivada de g de x. Ya que es mucho más fácil hallar una función cuya derivada sea x que una función cuya derivada sea el logaritmo natural de x, vamos a decir que f de x es el logaritmo natural de x y la derivada de g de x es precisamente x. De este modo podemos obtener toda esta información. En primer lugar, la que acabo de decir, y luego podemos obtener la derivada de f de x, que sería 1 sobre x, y lo que es g de x, que es x al cuadrado sobre 2, o simplemente la integral de x. A continuación debemos solo introducir los valores que tenemos en la regla. En primer lugar multiplicamos f de x por g de x, y así deberíamos obtener x al cuadrado sobre 2 por el logaritmo natural de x. Y luego se le debe restar la integral de la derivada de f de x, que es 1 sobre x, por g de x, que es x cuadrado sobre 2. De este modo obtenemos que esto es igual a menos x cuadrado sobre 2x, lo cual se puede simplificar a solamente x sobre 2. Si resolvemos esta integral, lo que nos debe dar es x cuadrado sobre 4, y haciendo las debidas simplificaciones debemos obtener el valor final de esta integral, que es x cuadrado factor de 2 logaritmo natural de x menos 1 sobre 4. El último método es el método de fracciones parciales, el cual se basa en la idea de que un polinomio f de x sobre g de x puede escribirse como a1 sobre x menos r1 más a2 sobre x menos r2 y así sucesivamente, donde a1, a2 y etcétera son cantidades que pueden o no tener x y r1, r2 y etcétera son las raíces del polinomio g de x. Sin embargo, este método es muy complicado y merece su propio video, por el cual no lo voy a exponer acá.